Bien, estamos aquí ya luego del discurso, doctor Hassim, sus opiniones en cuanto a estas palabras. Bien, yo creo que el que mejor debe sentirse aquí es el doctor del Castillo, porque calcó una frase que el doctor acababa de mencionar cuando dijo que él, dentro de las cosas que habló, dijo que hay que elegir un liderazgo responsable. Ese es el principio de la calificación de un discurso que yo califico como completo. Dijo más de lo que esperaba. Cubrió todas las áreas. Área de la enfermedad, el área económica, el área electoral y sobre todo al final un área de tipo sentimental. Doctor, adelante. Bueno, yo creo que primero él pasó un balance a la situación que tiene República Dominicana en su lucha contra el coronavirus y nos dibujó un panorama bastante alentador, porque resulta que República Dominicana ha ido ralentizando la tasa de contagios y él ofreció cifras concretas. Pero además de eso, él habló de que la tasa de letalidad en República Dominicana es más baja que la tasa media regional y más baja también que la tasa media global. En el caso de la regional es de 6,0% y la mundial es de 6,68% y la de República Dominicana es 3,48%, lo que significa que nosotros tenemos una tasa de letalidad que es más baja que la media. Y en ese sentido no estamos mal, pero tampoco tenemos emergencia como está teniendo ahora mismo Brasil, incluso Chile, que el presidente lo mencionó, porque resulta que Chile tenía unos números bastante buenos, sin embargo, producto del relajamiento a destiempo de las medidas, entonces ahora tienen el nivel de hospitalización, la capacidad de hospitalización y las unidades de cuidado intensivo casi al borde de ser agotada. En el caso de Brasil hay una emergencia en ese sentido. Entonces, habló de los esfuerzos por ampliar el número de camas, la unidad de cuidados intensivos, las unidades de seguimiento, porque hay una parte de la población que está en sus hogares, a pesar de que dieron positivo, pero se le está dando seguimiento y hay unas brigadas que están trabajando en eso. El presidente hizo un reconocimiento a los militares, a los policías, al personal de salud, también incluso a los empresarios y hasta al liderazgo político. Le hizo su reconocimiento. Pero él dice, no es lo mismo frenar que eliminar. Hemos logrado frenar el contagio y tenemos ese panorama alentador. Sin embargo, no podemos decir que ya hemos terminado con la pandemia. Entonces habló de un desescalamiento gradual por fase de las medidas que se han adoptado. Y ese desescalamiento se cumplirá en la medida en que nosotros vayamos agotando las distintas fases. Es decir, cuando en la fase 1 logremos cumplir todos los requisitos, entonces pasaríamos a la fase 2. A partir del próximo lunes, habrá una variación en el horario del toque de queda. Eso será de 7 a 5. Hay un dato ahí con respecto a eso que a mí se me perdió un poco, pero a partir del lunes va a haber una modificación del horario, de manera que en ese sentido habrá una flexibilidad. Pero ahí dice él que hay niveles de prevención que van a durar mucho tiempo, como es el caso, por ejemplo, del distanciamiento. Eso se va a mantener, el uso de las mascarillas
y el lavado de las manos. Esas son recomendaciones que van a estar, que serán obligatorias, o una recomendación que será pertinente en toda la fase. En el segundo nivel, pues, dice el presidente algo que es importante, y es que la población en riesgo, como es el caso, por ejemplo, de los mayores de 60 años y las personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad, esa gente tendrán que mantenerse en sus hogares y tener, adoptar medidas realmente estrictas, continuar prácticamente con la situación actual. Entonces, en cuanto a la segunda fase, o mejor dicho, a la primera fase, esto comienza el miércoles, y entonces va a haber, dependiendo del número de trabajadores que tengan las empresas, va a haber una apertura gradual, y se va a dar la facilidad de que las empresas puedan trabajar con un personal que no sobrepase el 50% de su capacidad. En el caso del sector público, se utilizará el 50% del personal. El transporte público que se utilizará, que se autorizará para que funcione, será el transporte estatal, o sea, el metro y la OMSA, aunque no lo mencionó, supongo que también estará trabajando el teleférico, solo que con medidas especiales que incluyen el uso de las mascarillas, el distanciamiento, etcétera. Y entonces ahí pues habrán horarios diferenciados para el inicio de las jornadas. Por ejemplo, los supermercados comenzarán a las 7 de la mañana, eso es para no congestionar el transporte. Las zonas francas, la agropecuaria, las actividades de la agropecuaria comenzarán a las 7 de la mañana. Los empleados del sector público, entre otros sectores, comenzarán a partir de las 8. Sí, habrá esa diferenciación para evitar aglomeraciones en el tránsito vehicular. Bueno, déjeme ver qué otra cosa tengo por aquí. Bueno, hay muchos, mucho todavía por ver, porque da la impresión de que la descarga fue tan grande que uno no ha tenido todavía tiempo de analizarla uno por uno, pero creo que nosotros 4 podemos ver cada uno. Carlos, ¿qué viste? ¿Qué te llamó la atención? Me llamó la atención que por fin se hace una de las medidas que se esperaba, que era una medida para los de asistencia económica para empleados de cuenta propia, 5,000 pesos ante el plan PATI, gente por cuenta propia, pero se nota que las personas que son elegibles para esa ayuda son personas que ya tienen una huella en el sistema financiero dominicano. Son personas que de cierta manera tienen que tener algún nivel de bancarización diferente a lo que es el trabajador informal que nosotros más comúnmente conocemos. Tienen que tener algún compromiso. Tienen que tener algún compromiso. Precisamente son personas con compromiso y que tienen regularmente que vivir de lo que son sus ingresos de actividades informales, o no necesariamente sujeta a una nómina, sino a comisiones, esas cosas así, pero que también pueden aplicar para esto. Y además nos llama mucho la atención la forma en que el tipo de negocios que se dispone en esta primera fase, que no tiene una duración preestablecida. No es como se rumoró y se regó en estos días, de que en tal fecha se abría esto, en tal fecha se abría el otro, sino se comienza con esto, y dependiendo de los resultados de esta apertura y de una visión muy realista de que vamos a convivir con el COVID-19, no es que se acabó, no es que se acabó el riesgo, es que hay que saber de que está ahí, vamos a seguir saliendo a la calle con las medidas de seguridad que ya se han asumido, pero reactivando los sectores económicos y las previsiones que tienen con respecto a que la demanda de bienes y servicios puede ser reactivada también estos días con estas medidas.
Mira, Carlos, hay una parte que uno puede, vamos a decir, apreciar de las medidas tomadas por el presidente y por el gobierno, y creemos que es fundamental. No podemos ver todo global. A partir de ese discurso, nosotros tenemos que tomar medidas para poder ver realmente qué parte de ese discurso le aplica a usted. Hay cosas que son generales y es lo principal que podemos ver. Mañana, día 18, hay un cambio del toque de queda. ¿Para quién? Para todo el mundo. Mañana, en vez de terminarse a las 5 de la tarde, se termina a las 7 de la noche. Lunes 18, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema general. Y los domingos hasta las 5 de la tarde. Entonces, ya usted sabe que al aumentar el tipo de trabajo, entonces ya no va a haber crisis de que la gente dice que vamos a trabajar menos, pero vamos a trabajar con un problema de que a las 2 de la tarde la gente está saliendo para su casa. Usted tiene desde las 5 de la mañana hasta las 8, 7, 8 o 9 para llegar a su trabajo y tiene a las 7 de la noche para irse. Por otro lado, y es claro, quienes estaban trabajando siguen igual. Los supermercados, la farmacia, el gobierno, eso sigue igual. Y los que tienen que ver mucho contacto de gente, los restaurantes, los cines, la discoteca, eso está cerrado. Donde no hay distanciamiento, no están en la fase 1, en la primera etapa. Ahora, ¿qué podemos decir que comienza el miércoles? Comienza el miércoles esos sectores que estaban pidiendo a gritos que se le aperturara, que son, vamos a decir, el 60% de la economía. No hay turismo a partir del miércoles, la educación no va, olvídense de eso, ni en la superior, ni en la inicial. Entonces, lo otro que inició el comercio, la construcción, que son sectores, el sector de muebles, el sector de electrodomésticos, el sector de tejidos, las plazas, ustedes las van a ver abiertas. El comercio pleno va a comenzar a abrir. Ahora, ¿cómo va a abrir? Quítense el problema, van a abrir desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que los empleados lleguen a las 7 a su casa. Y los domingos tienen que cerrar más temprano porque es hasta las 5. Entonces, de ahí en adelante, nada más le queda una pata fuera de lo económico que yo creo que lo vamos a discutir más adelante, que es la pata, lo que tiene que ver con la cantidad de personal. Fue bien claro y dijo, el hecho de que usted tenga en los renglones que ya van a poder abrir, entonces usted tiene que ver su empresa, cuántos empleados puede llevar a abrir, si van a ir interdiario, si van a ir el 50%, si van a ir por posiciones, porque hay gente que dice, yo necesito un cajero todos los días, yo no puedo tener un cajero en el teletrabajo. Entonces, eso inicia con diferentes porcentajes de personal, de acuerdo al que usted le aplique. Yo creo que ahí está la parte más importante antes de que discutamos lo que tiene que ver con los aspectos económicos y las ampliaciones de plazo en el coronavirus. Bien, yo creo, antes de pasar al doctor Castillo, que ya quizás ha encontrado algunos detalles, que hay algo que señalaron ustedes que es importante, es la aplicación a uno del discurso. El discurso tiene ratificaciones, es decir, cosas que existían y se han ratificado. Otras cosas que son nuevas, modificaciones. Y al final él hace sugerencias. Yo quiero decir lo que vi, aunque esté repetido algo que dijo el doctor, o que dijo Michelle, o que dijo Carlos. Una es que nunca soñamos esta situación. Que nadie soñó que febrero, marzo, abril, mayo, junio, es decir, que este año se iba a presentar este problema. Dijo también que las personas que tienen más de 50 años y alguna precondición
Es decir, que estén enfermos o que tengan predisposición como diabéticos y hipertensos, que se queden en su casa. Ese no tiene ninguna discusión. Dice también que se aumentó una hora. Se aumentó una hora porque se habla era de 6 a 5 de la mañana y ahora es de 7 de la noche a 5 de la mañana que hay que quedarse en su casa. Lo que significa que te deja en la calle de 5 de la mañana a 7 de la noche. Creo que son 2 horas más. Lo que permite que las personas que van a trabajar tengan el tiempo de transportarse. El presidente hizo un pronunciamiento de tipo político importantísimo, que ojalá la oposición política no empiece a hablar pendejadas mañana y tome eso, que lo tome realmente. Señores, el 16 de agosto tomarán posesión otras autoridades. Ya ahí no hay, el que se pone a hablar de que se quieren quedar, ya lo que está gastando saliva. 16 de agosto se va y que el 5 de julio hay elecciones. Naturalmente, lo de primera o segunda vuelta, lo de primera sí, lo de segunda no se sabe. Entonces, yo creo que lo de las fechas, igual que dice, en junio va fase. Los detalles quizá Michelle tiene los que van o los que no van, pero cuando te dice a ti que turismo, no. Transporte de pasajeros aéreos y marítimos, no, pero sí carga. Escuelas, ni la Secretaría de Educación ni Educación Superior. No hay apertura de las clases a ningún nivel. Y eso está claro. Esas son las cosas que están claras. Puede haber alguna interpretación o algunos detalles sobre los negocios, pero por ejemplo, el hecho de que las ferreterías y la construcción va a tener una pequeña, que por esas dos es que hay la variante del horario. Yo creo que eso hay que valorarlo. Y recordar, señores, que a los gobiernos no les interesa estar cerrados porque no pueden recaudar. Cuando haya alguien que acuda a un tribunal contencioso y administrativo alegando que no pudo pagar por fuerza mayor, no va a perder ese pleito. Que se quiten de la cabeza el que tenemos una etapa que vamos a caer presos por no pagar impuestos. Ahora, si usted es agente de retención, entréguelo. Usted tiene una bomba de gasolina y está cobrando $1 por galón, entréguele eso a la refinería. Queríamos decir algunas cosas, aparecerán muchas de aquí a mañana. Vamos a dejar que el doctor Castillo ver si vio algo más que encuentra que es importante. Hay algo que yo creo que es importante, doctor. Usted sabe que el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas es un sector sumamente vulnerable. Y además de eso es grande, porque aquí es mucho la gente que se emplea ahí. Y cualquier cosa descapitaliza un pequeño negocio. Entonces el presidente anunció, esa es una iniciativa que yo la creo sumamente importante, un fondo de garantía para ir en auxilio de ese sector. Estamos hablando de cerca de 125,000 millones de pesos. Eso fue lo que yo escuché que dijo el presidente. Y es un programa sumamente amplio para aquellos negocios que tienen contratados préstamos, se puedan renegociar esos préstamos y conseguir una tasa un poco mejor. Entonces yo creo que ese es un programa importante porque va a beneficiar, dijo el presidente, a 210,000 pequeñas y microempresas. Otro asunto también es que se amplían algunas de las facilidades que se están dando. Por ejemplo, en el marco del programa FASE se van a incluir sectores como la heladería, los medios de comunicación que estaban fuera,
Eso es importante, pero además algunas facilidades que se anunció que se iban a otorgar por 2 meses, eso se va a extender 1 mes más. Y ese también es otro anuncio importante. Y el presidente hizo una advertencia que yo creo que también procede. Y dijo, no nos temblará el pulso para actuar en contra de los que violen los programas, las distintas fases que se han concebido. Porque mucha gente se aprovecha de la flexibilización para entonces hacer lo que no se le ha autorizado. Y el presidente yo creo que fue muy claro cuando hizo la advertencia. Entonces, bueno, me parece que realmente el programa está bien detallado, se nota que se pensó en la desescalada y los detalles, bueno, pues... Sí, pero dio bastante detalle, doctor, porque, por ejemplo, te dice claramente, hay puntos de partida que son claros. Trata, como dijiste al principio, las 3 normas originales se quedan. No aglomeración, mascarilla y manos, y lavarse manos. Pero te dice que traten de que no haya empresas de más de 5 personas operando. Es decir, que el que tiene empresas de menos de 5 o menos no tiene que estar averiguando. Parece que se la están habilitando, porque lo que no quieren es la aglomeración de público con empleados. Después te dice que aunque tenga de 10, pero que no trabajen más de un 50. Eso es lo que hay que detallar bien. Pero yo entiendo y repito que hay una escala de empresas que es la empresa normal, la empresa grande. Pero entonces viene una empresa que le sigue debajo que se llama la mediana empresa. Y después viene la microempresa. Hay una empresa que no está ahí, que es el chiripero, que es el mini empresa, pero posiblemente ese sea lo que está diciendo Carlos, que es el no registrado. ¿Cómo el gobierno llega a esa persona si en ninguna parte aparece? Ni está bancarizado. Sí, pero para fines económicos, ellos están claros que ya los chiriperos, una cosa es que algunos van a aplicar algún tipo de programa y otra cosa es que ya toda esa gente puede salir a trabajar porque son gente que dependen de ellos mismos y esa gente no están en los renglones que están prohibidos. O sea que todo el que es chiripú, uno lo ha notado en estos días, a nadie se le ha prohibido que en una esquina haya uno ve la gente pidiendo, uno ve la gente trabajando. Sí, hay algunas cosas que yo creo que falta de información. Por ejemplo, yo estoy oyendo mucho y es falta de información que hasta yo tengo. Una gente que han hecho muchas ruedas de prensa esta semana, que son los guías turísticos. Yo me pregunto, yo creía que el guía turístico era un empleado de turismo o de cultura, que son los que te esperan en la catedral y te explican y te dan en la ciudad nueva, pero hay uno que es el guía turístico que viene en una guagua turística de Punta Cana aquí. Entonces yo me pregunto, ese guía turístico que viene en esa guagua, ¿es empleado del transportista? ¿Es el empleado del hotel que lo recibe? Entonces, ese es el responsable de ese empleado y ha hecho que anda buscando fase. Si le toca fase, que le digan qué empresa que tiene que canalizarlo, porque ellos han hecho como 10 ruedas de prensa y yo no he entendido el guía turístico que es de cultura o de turismo. Ese no necesita explicación, ese se acoge a los empleados públicos, que por cierto tienen un 50% de los empleados públicos que se tienen el miércoles que restaurar. Igual que les recomendamos que no se aboque todo el mundo mañana, que comiencen a cumplir esas condiciones a partir del miércoles, porque ahí no se ha sido muy claro. Yo oí que uno de ustedes dijeron que es a partir de mañana. Yo creo que todo es a partir del miércoles. Día 20, miércoles. Sí. Mañana es lo tocante al toque de queda, que cambia el horario.
pero después la primera fase comienza el miércoles, como usted dice, es correcto. Y lo del Congreso, ¿cuándo entra en vigencia la extensión? Ya a partir de mañana ya comienzan a contar. Hasta el día primero, ¿verdad? Sí, sí, ya él dijo que emitió el decreto. Eso hasta el 1 de junio. Es decir, que nosotros lo que tenemos es ese decreto vigente hasta el último día de mayo, ¿verdad? Que entra el 1 de junio. ¿Es así? Sí. Bueno, habría que calcular cuándo. Sí, el 1 de junio. O hasta el 2 o el 3 más o menos, porque son 15 días, hoy estamos 17. Estaba hasta el día 17 y se amplió 15 días, del 18 al 2. Bueno. Otra parte que es interesante es hasta dónde, cuando se vaya a cambiar a la etapa 2 y la 3, si todo sale bien, si el presidente necesitará, independientemente de la apertura, que hay mucha gente que cree que el estado de emergencia se crea para concesiones. No, el estado de emergencia se crea si el presidente, a partir del día 2, para mantener el toque de queda, necesita el estado de emergencia, porque es lo que tiene que ver con el derecho a la circulación. Entonces, posiblemente veremos nuevas extensiones del estado de emergencia, pero pasando a la fase 2. O sea, todavía más apertura, pero seguimos con estado de emergencia siempre y cuando usted esté cohibido de hacer algo. Para que esa instrucción pueda venir, se necesita la aprobación de un estado de emergencia, que me imagino que se hará con cierta limitación a este tipo de medidas. Se le irán cortando las medidas de los financiamientos y todo eso. Fíjense que si usted va a tomar medidas económicas, necesita tener el estado de emergencia aprobado, y por lo que vemos, junio completo tiene la autorización de las medidas económicas aprobadas, como los 4 planes que están vigentes. Doctor del Castillo, la parte que él dice, a partir del 16 de agosto tendremos nuevas autoridades. ¿Usted entiende que esa es una respuesta categórica a algo, y que elecciones habrán el 5 y que ya eso llena, da respuesta a comentarios y comentarios que se han hecho en los últimos días? ¿Tiene valor para usted esas dos cosas? El presidente ya es la tercera vez que habla del tema, que dice que el próximo 16 de agosto habrán nuevas autoridades. Él está reafirmando su compromiso con la celebración de las elecciones, y lo dijo de una manera expresa. Habló del apoyo que él está en disposición de darle a la Junta Central Electoral para que la Junta organice elecciones transparentes, y el que gane, ese será el que se va a juramentar el próximo 16 de agosto. O sea que ya queda bien. Definitivamente, una vez más, el presidente despeja esas dudas. Nosotros quisiéramos, para poder digerir el discurso, utilizar el resto del tiempo en repetición de todo lo que hemos oído del presidente y de todo lo que hemos dicho desde las 8. Pero yo quisiera, antes de cerrar esta parte, doctor, ¿hay algo importante que se nos queda? Bueno, yo creo que esos son los aspectos fundamentales. Lo de la situación de emergencia, eso va a depender, porque la gente tiene que estar clara en que mucho va a depender de cómo nosotros asumamos eso, el compromiso que tengamos con las recomendaciones que se hacen. El hecho de que se estén relajando un poco las medidas no significa que cuando se termine este periodo de emergencia automáticamente ya no vamos a prorrogar. Todo va a depender de la situación que tengamos en el momento en que se venza eso. Bien. Michelle, ¿qué te llamó la atención del discurso? ¿Qué es lo básico, la esencia para ti? Bien, yo creo que fuera de la parte, yo creo que el discurso está muy claro, y como usted dice que hay que digerir el discurso, sí es así,
pero quiere decir que me llama la atención de que cada dominicano puede gustarle o no las medidas que hay ahí, pero yo creo que parcialmente, digo parcial porque hay 2 o 3 sectores que lo dejó en manos de los incumbentes, como el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Educación y otros sectores que dijo que esperaran las medidas ya específicas de sus incumbentes o de la Comisión de Alto Nivel. Pero yo creo que si nos vamos al detalle, todas las respuestas a los sectores que estaban llamando y haciendo reclamos al gobierno, yo creo que están llenas con este discurso y con estas medidas. Usted puede decir que los guías turísticos, que es un caso muy específico, ¿qué quieren? Señores, los guías turísticos se están remeniando para que le busquen un dinero. ¿Por qué? Porque son empleados que están en la calle y no pertenecen a ninguna seguridad social, pero ellos tienen un problema, que los hoteles, cada negocio y cada actividad comercial depende de una cosa que se llama, una regla básica que se llama la oferta y la demanda. Entonces, no hay turismo, porque no hay, le pueden mañana abrir todos los hoteles del país. ¿Y qué va a pasar? Que no va a venir nadie. Entonces, esa gente que depende de ahí o que le da servicio a esas cosas, tienen que entender que no va a pasar. A uno le llegan muchas cosas, pero realmente si usted se pone a ver el empresariado, las personas básicas que estaban reclamando, los sectores que reclamaban una apertura parcial, condicionada a poder mantener los estándares de protección, yo creo que se le dio respuesta. Y en la parte económica, que yo creo que no podemos finalizar con esto, sin esto, hay bueno decirle, hay que analizarlo, pero habló de la seguridad social, extendió un mes el plan FASE y autorizó a corregir los problemas básicos que habían. ¿Qué le está diciendo a la gente? Si usted tenía un plan FASE con la gente suspendido, ahora usted se va a poder pasar de fase 1 a fase 2, o sea, de 8.500 a 5.000, aunque usted tener empleados suspendidos y tener empleados no suspendidos. Y también le va a autorizar tener empleados no suspendidos que reciban los 5.000 pesos. Todo eso son respuestas que cuando usted las entiende y la lleva a su panorama, le dan lo que decíamos esta semana, la normativa que usted necesita para a partir del día 18, usted sabe para dónde va la economía en estos sectores. Hay que ver, y es fundamental, que autorizó a unos sectores que no estaban, muchos medios de comunicación específicos y muchos sectores. Me encontré raro que no incluyó el sector salud. El sector salud, el que no estaba en los planes FASE, y sí incluyó el sector educativo, las universidades en el FASE, y incluyó el sector telecomunicaciones y comunicaciones, pero no incluyó el sector salud, que todo el mundo, sectores decían que si es un sector tan necesitado, ¿por qué estaba considerado en el mismo renglón de los supermercados y de la farmacia? Entonces yo creo que realmente se le dio respuesta a todos los sectores, y le guste a uno o no, pero la respuesta está dada, y ojalá que todos los dominicanos tratemos de cumplir con estos parámetros, a ver, porque eso es un dato fundamental, si vamos a pasar de la fase 1 o del desmonte, ¿verdad? 1 a el 2, tiene que todo darse a favor, que las cifras no cambien, que no cojamos para la calle como locos y que cumplamos lo que estaba hablando de las mascarillas y el distanciamiento, porque hay negocios que no lo permiten. Usted no puede ir a un restaurante y comer con una mascarilla, ni ir a un bar y tomar con un alimente por el lado, ¿verdad? O sea, hay que estar claro en hasta dónde. Nos escriben ya estando en el aire en este momento, y hay sectores que no tenemos la respuesta, que si mañana van a poder jugar en las bancas de la esquina, no lo sabemos, si aprobaron el juego, porque ahí no hay problema de distanciamiento. Si pueden hacer su jugadita, yo creo que no. Para mí que no se desmontó y se autorizó los negocios de juego, pero eso lo veremos mañana, si las jugadas están aprobadas, pero los casinos no. Eso no le podemos contestar a las personas que nos escriben por las redes sociales. Bien, yo quiero la opinión de Carlos para terminar, porque
hay algunas cosas que, por ejemplo, el caso de salud. Mira, el sector salud está siendo estudiado porque hay dos extremos en el sector salud. Hay la clínica que está al borde de la quiebra, la clínica privada que está al borde de la quiebra, una situación que expuso aquí el presidente de Andeclip, y tiene el premio que los países le han dado a los trabajadores, que no se ponga la AMD, el colegio, a bloquear, porque el gobierno ahí va a copiar, y la copia es hacerle un reconocimiento, pero no un reconocimiento entregándole una medallita, no, un estímulo para ese sector que puso su vida y que él lo mencionó, pero no decidió nada ahora, porque eso viene después. Y quiero decirle que no se equivoquen ahí, porque hay gente que se desespera. Mira los muebleros que empezaron a embromar la paciencia, que el martes van para la calle con todo y policía. Le fue mejor ahora, le fue mejor. Carlos, ¿qué tú tienes? Ay, que es muy importante destacar lo que él dice, él deja claro, que va a haber elecciones, le vamos a dar todo el apoyo a que haya unas elecciones, pero también de cierta manera no aproveche el discurso para promover una parcela en particular, sino en hablar de lo que es el compromiso que debe tener la persona que vaya a ser ganador de esas elecciones, como él ve realmente de lo que es el compromiso de cómo un cambio que hay que asumirlo por parte no solamente de los ciudadanos, sino también de los gobernantes. Eso es lo que tiene que ver, doctor. Bien, y por último, yo quiero decir también que hay una parte que esperamos que la comisión de alto nivel hable de esto, porque en las últimas 3 ocasiones quien lo ha hablado es el presidente la primera vez, que son, y esas sí son de interés a todo el mundo. La ciudadanía recibió algún tipo de concesiones de la seguridad social, de que aunque empleados suspendidos no perdían el derecho por 60 días de su salud. Si esa medida se va a extender por 90 días, por 30 días adicionales como extendieron el FASE. También si las medidas bancarias o fiscales, o sea, de impuestos internos o del sistema financiero, la cual dieron algunas concesiones con relación a las tarjetas, a los préstamos y a otro tipo de facilidades de crédito, si esas medidas no estaban hasta junio, si solo estaban hasta mayo, si se van a extender hasta el 30 de junio, al igual que los otros planes. Yo creo que eso es lo que hace que se cierre el círculo para la gente saber si va a poder actuar con todo esto, porque nos escriben ahora con mucha razón y nos dicen, pero hay un tema. Si yo voy a abrir, no, pero usted tiene un tema. Ya le dijeron que usted va a abrir, puede tener un grupo de su personal en fase. Pero, ¿qué pasa con las facilidades fiscales y las facilidades del sistema financiero? Vamos a esperar, porque él sí habló de un plan nuevo de impuestos internos, que hay que ver hasta dónde es bueno, de que la gente acumule el ITEVI para financiarse con este monto, pero en 3 meses tiene que pagarlo de golpe. Entonces hay que ver después si no va a estar atrasado. Entonces, si no va a ser peor la medicina que la enfermedad. Pero mientras tanto, esas medidas complementarias, inclusive se está hablando de qué se va a hacer, porque no se ha dicho nada, pero yo no he visto que a nadie le han cortado su electricidad. ¿Hasta dónde la gente pagó la luz o no la pagó? Porque son las medidas complementarias que fueron al principio y que ahora no se mencionaron. Solamente si se va a abrir, ahora no nos quejemos y vamos a pagar todo, ¿verdad? Porque la gente quiere las dos cosas ahora. Bueno, es así, sí, doctor. Vamos a una pausa, entonces armamos las 2 horas que nos quedan.